Bienvenido a nuestra edición central de Senado Noticias. Cuando son las 20 horas en punto, vamos a revisar qué noticias han marcado esta jornada de día martes 23 de abril. Estos son los titulares de hoy. Comisión de Relaciones Exteriores comenzó el debate del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico que integra a 11 países. La Comisión de Hacienda verificó que los 5 candidatos a miembros del Consejo Fiscal Autónomo cumplen con el cargo. A diferentes posiciones deberá enfrentarse la ley corta antiterrorista en el Senado. Y se lo adelantábamos en los titulares de esta noche. La Comisión de Relaciones Exteriores durante esta jornada comenzó el análisis del tratado TPP-11, más conocido con esas siglas. Le vamos a preguntar lo que fue esta jornada y cómo se vienen las audiencias para los próximos días a nuestra periodista Valeria Cabello. Ya te vemos, Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, porque hoy se comenzó el debate del TPP-11, que es el Tratado Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico, acá en el Senado. Esto luego que, recordemos, la semana pasada fuera aprobado en la Cámara de Diputados por 77 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Luego de ese proceso llega acá al Senado para cumplir también con esta segunda instancia. Va a ser analizado también por comisiones y en este caso ya comenzó su debate en la Comisión de Relaciones Exteriores. Tú lo decías, son 11 países quienes conforman este acuerdo: Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Chile, Singapur, Perú, Vietnam y México, los que representan el 13,3% de la economía mundial, pero también se ha dejado en claro que precisamente estos países no son mega estados, como por ejemplo lo es Estados Unidos, que recordemos se retira precisamente en el año 2017 del TPP. Durante esta jornada entonces se explicó un poco más en detalle de qué se trata este acuerdo con estos países. Se han dado a conocer, por ejemplo, cuáles serían los beneficios: menores tasas para cerca de 3.000 productos, también presencia en otros mercados donde actualmente Chile, por ejemplo, no ha podido exportar sus productos. Traería además, según señalan desde el Ejecutivo, beneficios, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, mayores posibilidades, y también incluye normas específicas que tienen relación con las mujeres, las pymes y también los jóvenes, que precisamente va a ser incluido en este punto. Pero también hay unos aspectos que han sido por parte de preocupación por parte de la ciudadanía, también de algunos de los parlamentarios, como por ejemplo que afectaría esto a algunos sectores, como lo es la agricultura, el medio ambiente, el área laboral, y es por eso que han pedido que se puedan aclarar estos puntos en sesiones posteriores, que ya lo anunció precisamente el presidente de esta instancia, José Miguel Insulza, quien señala que se van a dar todo el tiempo posible para poder escuchar a los diversos actores sociales, tanto sociedad civil como también productores, empresarios, y además poder resolver las dudas con integrantes del Ejecutivo. Yo los invito a que escuchemos declaraciones que surgieron posterior a esta sesión. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica se transformó en el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica. Nosotros lo impulsamos y no es cualquier cosa renegar de nuestra responsabilidad. Esperamos llevar adelante esta discusión con altura de miras y con mucha participación, aunque nos tomemos tiempo. Espero que nuestro debate sea serio e ilumine adecuadamente la decisión que adoptaremos a nombre del país. Yo tengo una opinión muy personal. Yo creo que aquí ha habido una campaña de desinformación y no me cabe la menor duda que, más allá de los beneficios o las desventajas que pudiese tener este acuerdo, este tratado, más allá de eso, yo diría que hay una cuestión ideológica que hemos visto en los últimos días. Yo creo que es muy importante, junto con escuchar los temas principales y los beneficios de este acuerdo, entendiendo que vamos a tener un proceso largo de consulta acá, es que también se puedan hacer, no digo cargo, pero abordar las preocupaciones que hay respecto a este acuerdo, la preocupación que hay sobre el impacto de la privatización, comillas, de las semillas eventualmente en el futuro, y el impacto que tenga la agricultura y los pequeños y medianos campesinos en Chile, y que esto favorecería transnacionales. En tercer lugar, están los temas de control de Internet, que también están circulando. Hay una serie de temas que yo sé que los vamos a abordar, pero aprovechando que el presidente de la Comisión hizo un marco importante,
decirles que yo espero que podamos discutir este tema. Y hay cláusulas específicas sobre medio ambiente en el TPP. Y también otro tema que hemos ido poco a poco incorporando en nuestros TLC de nueva generación son beneficios que se dan, que tienen que llegar a la ciudadanía y por lo tanto hay normas específicas sobre, por ejemplo, mujeres, pymes o jóvenes y cómo ellos se van a ir incorporando en estos tratados, que era algo que no existía. El TPP va a establecer un nuevo estándar para otros acuerdos de integración económica regional. Claro, una jornada donde se pudo conocer por primera instancia, por primera vez, más detalles de este proyecto de la voz de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estuvo la ministra subrogante de Relaciones Exteriores explicando este tema, pero por eso han señalado también que es necesario poder aclarar algunos puntos que han generado dudas por parte de la ciudadanía, que de hecho han salido publicados en algunos portales, también ha sido parte de las noticias que se han dado durante semanas, y es por eso que quieren que esto se pueda legislar, pero de una forma informada. Durante la tarde también, Betsabe, sí, precisamente en la sala también se llevó a cabo una discusión al respecto, porque en primera instancia es la Comisión de Relaciones Exteriores la que tiene que ver, y también en su defecto la Comisión de Hacienda, este proyecto, pero han pedido también algunos parlamentarios que se pueda derivar además a otras comisiones, como por ejemplo la Comisión de Salud, la Comisión de Agricultura, porque hay aspectos precisamente que se relacionan con estas comisiones que además les gustaría poder ser vista por el resto de los parlamentarios. Así que vamos a quedar atentos a qué ocurre en ese caso. Perfecto. Valeria Cabello, completo tu informe. Estaremos atentos en los próximos noticieros que pasará, si se va a derivar este tratado a otras comisiones, como bien decías tú, o será la Comisión de Relaciones Exteriores invitando a los miembros de estas otras comisiones a abordar estas distintas materias. Gracias por toda la información. Nos reencontramos mañana. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema porque hoy la Comisión de Hacienda recibió a los 5 candidatos a miembros del Consejo Fiscal Autónomo. Verificó de que cumplen con el cargo. Ahora tendrán que ser ratificados por la sala. ¿Quiénes son? Conózcalo en el siguiente informe. Cumpliendo con los procedimientos habituales en este tipo de nombramientos, la Comisión de Hacienda recibió en audiencia a los 5 candidatos para integrar el Consejo Fiscal Autónomo. Paula Benavides Salazar y Jorge Desormó, Aldo Lema Navarro, Jorge Rodríguez y Gonzalo Sangüesa fueron propuestos en oficio por el presidente de la República. La instancia legislativa verificó que cada uno cumpliera con los requisitos para el cargo. Ahora la sala del Senado deberá votar la propuesta. Al respecto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo que la creación de este nuevo consejo es un tremendo paso para fortalecer la institucionalidad fiscal que permitirá complementar y transparentar el funcionamiento de la regla fiscal que existe en nuestro país desde el año 2001, mientras que los senadores apelaron a la equidad de género dentro de los miembros y su funcionalidad. Este consejo, la idea es que sea un consejo transversal, que represente distintos sectores, y nosotros hemos conversado tanto con parlamentarios de la oposición como con parlamentarios de la coalición de gobierno. Voy a reiterar que hicimos una propuesta de oportunidad del tema de género, y lo que puede ocurrir acá, se lo digo al tiro, públicamente, es que de la propuesta que hace el gobierno respecto a la duración, el periodo de cada uno de los consejeros propuestos, precisamente en el tema de género puede sacar una conclusión equivocada aquellos que quieren sacar la conclusión equivocada. Yo quiero decirlo, me parece que es un muy buen equipo el que se ha sumado, porque también está otra consulta que también lo discutimos. O sea, claro, una cosa es el papel y otra es cómo se personifica. Creo que también hubo dudas que cómo iba a ser la composición. Creo que nos da absoluta, por lo menos a mí, garantía de equilibrio y calidad técnica. O sea, al final esto es lo relevante. O sea, al final los números, no hemos visto en otras partes, son decisivos. Por su parte, cada uno de los postulantes tuvo la oportunidad de expresar el por qué deben ser miembros de este consejo, basado en su experiencia laboral, académica y características del cargo. Considero que una institución de esta naturaleza es clave para poder evaluar y monitorear cómo se determinan los ajustes cíclicos de los ingresos efectivos del gobierno central. Nuestro país tiene una vulnerabilidad que es su gran dependencia de los commodities, pero esa vulnerabilidad este país la ha podido aminorar. En un contexto como el que hemos observado en la región, en América Latina, Chile en algún sentido aparece desacoplado, con un crecimiento económico mejor. Yo creo que ya se ha dicho aquí que la responsabilidad fiscal en las últimas 3 décadas en Chile ha sido un patrimonio del país y creemos que así tiene que seguir siendo.
Siempre en el Consejo Fiscal discutíamos que habían ciertos aspectos, ¿no es cierto?, de la institucionalidad fiscal que tenían que mejorar. Un aspecto importante era, por ejemplo, cuando se producían desviaciones, ¿no es cierto?, respecto a las metas, tener la posibilidad de opinar respecto a cómo mitigar eso, y eso es algo que está considerado en el proyecto y es muy importante. Paula Benavides es ingeniera comercial y magíster en Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica. Jorge Desormeaux, ingeniero comercial de la Universidad Católica y ex vicepresidente del Banco Central. Mientras que Aldo Lema, Jorge Rodríguez y Gonzalo Sangüesa actualmente pertenecen al Consejo Fiscal Asesor desde marzo de 2018. Ellos tendrán la visión como integrantes del Consejo Fiscal Autónomo, formular observaciones y proponer al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos y procedimentales para el cálculo del balance estructural de nuestro país. 20:11. Seguimos revisando más informaciones. Diversas reacciones generó el anuncio del gobierno sobre el envío de una ley corta de la ley antiterrorista. Hay diversas opiniones entre los integrantes de la Comisión de Constitución donde apelan a que van a abordar este proyecto de ley, pero primero tienen que ver todas las iniciativas que están en tabla. Vamos a conocer más detalles en el siguiente informe. Para hacer cambios profundos a la ley antiterrorista se requieren acuerdos que de momento no han sido alcanzados por el gobierno. Sin embargo, esto no significa que ciertos aspectos puntuales no puedan mejorarse. Así lo entendió el Ejecutivo, que decidió enviar una ley corta que solo apunta a dotar a los fiscales de mayores herramientas de investigación, lo que a priori podría avanzar en el Senado. Creo que la ley antiterrorista tiene un problema serio. Tiene menos facultades que la ley de droga, además considerando la gravedad de los hechos terroristas debiera tener esas facultades. Así que yo le sugerí al gobierno, en su oportunidad, que dividiera el proyecto, porque tal como estaba el proyecto, que ya es la fusión de dos proyectos distintos, era complicada, su tramitación era muy larga. Agentes encubiertos, entregas vigiladas e interceptación de comunicaciones son algunas de las indagatorias que los fiscales podrían emplear ante delitos de carácter terrorista, similares a las usadas en casos de narcotráfico o lavado de dinero. Toda la experiencia del mundo indica que para derrotar a los organismos terroristas hay que usar mucha tecnología y infiltrarlos. Nadie ha podido demostrar una fórmula distinta. Por lo tanto, creo que el Estado de Chile no puede sustraerse a eso. Pero por la sensibilidad ante la presencia y los operativos que Carabineros ha montado en la Araucanía, hay quienes no están dispuestos a entregar mayores facultades a las policías, entre ellos el senador por esa región Francisco Buentumilla, que esperará que el proyecto sea presentado ante el Senado para referirse a la iniciativa. En caso de ingresar, será tramitada por la Comisión de Constitución, una vez que concluya el análisis de otros proyectos en curso. Pero tiene que ponerse la cual, estamos sacando protección de datos, estamos despachando Sename, viene matrimonio igualitario, así que tenemos harta cosa para hacer. Proyecto como el de datos personales que, por ejemplo, se encuentra en una etapa clave con la votación de indicaciones. Y en Senado Noticias conversamos con el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, sobre su parecer ante el anuncio del Ejecutivo de la reforma de la salud que contempla modificaciones a las ISAPRES y a FONASA, pero también su parecer ante un proyecto de ley que busca sancionar el rayado del transporte público. Esto más lo conocemos en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este espacio de conversación. En esta oportunidad estamos junto al senador Francisco Chaguán. Senador, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos partir conversando sobre el tema de la reforma a las ISAPRES, un tema del que el gobierno se ha hecho cargo, es decir, hay una serie de solicitudes, de peticiones de que se haga una reforma justamente a este tema y se hace cargo de eso. También hay quienes esperarían un poco más, pero ¿cuál es su visión en particular sobre esta reforma? Primero, señalar que se cumplió la palabra empeñada y se logró el envío de dos proyectos de ley. Uno, que es una indicación sustitutiva al proyecto que está en segundo trámite en la Comisión de Salud del Senado, que reforma las ISAPRES y termina efectivamente con todos los abusos. Termina con las tablas de factores. ¿Qué son las tablas de factores? Aquellas que establecen diferencias de valor de las primas de los planes de salud cuando hay distintas condiciones de riesgo, que ya el Tribunal Constitucional y ya los fallos de la Corte Suprema hayan señalado que son ilegales. Vale decir, se establecen en virtud de estas tablas de factores que las mujeres en edad fértil tienen planes mucho más caros o que los niños
o los adultos mayores estaban en esa condición. Con esto se terminan. Y se termina con una discriminación. Hoy día habían más de 1.001 tablas de factores distintas. Teníamos, una ISAPRE tenía 568 tablas de factores distintas, y con este proyecto de ley se terminan. Pero también se terminan las alzas unilaterales en los planes de salud. Las alzas en los planes de salud hoy día copaban el 80% de todos los recursos de protección presentados en las Cortes de Apelaciones del país. Y en este sentido, en virtud de este proyecto de ley, se terminan las alzas unilaterales. Pero también se terminan las preexistencias. Vale decir, se determina la obligación de llenar una declaración de salud de la persona que ingresaba a un ISAPRE, y por tanto hoy día hay mucha mayor movilidad en las personas entre una y otra ISAPRE. Por tanto, se terminan con las discriminaciones y se pasa definitivamente a un sistema que es mucho más justo. Pero además se establece un monto máximo del gasto de bolsillo de cada chileno frente a una emergencia de salud. Vale decir, si una persona tiene una enfermedad catastrófica o tiene determinados tratamientos médicos, solo va a gastar un monto que está fijado por ley y después de ello tendrá que cubrirlo las ISAPRE. Respecto de FONASA, se establecen además condiciones interesantes. Por ejemplo, un seguro de enfermedades catastróficas, pero adicionalmente a aquello, se establece un convenio entre FONASA y las farmacias, tanto las cadenas como las farmacias independientes, para que en definitiva los afiliados a FONASA tengan descuentos en el acceso a medicamentos. Eso quiere decir efectivamente que el valor de bolsillo o el costo de bolsillo para sostener o para gastar en salud va a disminuir considerablemente. Así que creemos que es un proyecto que va en la dirección correcta, que se hace cargo de los temas y que, a diferencia del gobierno de Bachelet, que se miró para el lado respecto a los abusos de la ISAPRE, el gobierno del presidente Piñera, gracias a la insistencia también nuestra, de los parlamentarios de Chile Vamos y el que habla en particular, finalmente acogió ese llamado y se hizo cargo del problema. Ahora, ¿son todas las preexistencias o una mayoría? Porque eso podría cambiar un poco el sistema tal como está. Es decir, a lo mejor personas que se han tenido que ir a FONASA por tener una preexistencia tal vez podrían volver a la ISAPRE, y esto vendría un poco a cambiar este tal vez paradigma de que en la ISAPRE están los clientes más seguros y en FONASA están los que tienen más problemas. Tanto es así que se acaban las preexistencias que en definitiva se establece un fondo para compartir los riesgos o de compensación de riesgo, para que la gente nos entienda. Y por tanto se establece efectivamente que hay una movilidad incluso de personas que quieran irse de FONASA a la ISAPRE o de la ISAPRE a FONASA, con una restricción que son 2 años que tienen una condición especial y que se faculta a una comisión que pueda reducir ese plazo de 2 años si es que en definitiva se produce una migración acotada, y si se produce una migración masiva de gente de FONASA a ISAPRE, se establece este plazo de 2 años justamente para no provocar un desfinanciamiento tanto de ISAPRES como de FONASA. Yo creo que está bien pensado. El presidente Piñera se tomó todo el tiempo necesario para tener un sistema que funcione, y no me cabe la menor duda que con esto se adquiere musculatura, se adquiere capacidad del sistema público a través de FONASA Plus, que va a ser otro proyecto de ley que también se va a incorporar, y por otra parte se establece la capacidad de terminar con todas las discriminaciones de las ISAPRES, lo que me parece que va en la dirección correcta, y vamos a resolver de una vez por todas el financiamiento tanto del sector público de salud como del sector privado. Senador, ahora hay otro proyecto que va a estar probablemente ya a punto de aprobarse, de hecho va a ir a la sala, y que, bueno, es por algo que hemos visto la semana pasada y que no deja de pasar en Santiago, más encima con nuevas líneas del metro, gente que lo raya, gente que produce daños, hay también de otros diversos tipos, gente que activa el freno de emergencia, en fin. La idea es sancionar esto de una forma especial, ¿no? Absolutamente. Sancionar el vandalismo en los medios de transporte público es fundamental. Y por eso, junto con el senador Letelier, presentamos este proyecto de ley, que tiene también el patrocinio del Ejecutivo y que hoy día esperamos se apruebe en general y en particular y pasa a segundo trámite legislativo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cada año, solo en la región metropolitana, se dañan los medios de transporte público
en una cifra que asciende a 5.000 millones. 5.000 millones. Y estamos hablando de que se dejan de realizar por este daño a estos medios de transporte público, se dejan de realizar 7.000 millones de transacciones. 7.000 millones de transacciones. Por cada vehículo que finalmente es vandalizado, se retrasa los tiempos de espera en 18%. O sea, estamos hablando frente a un tema dramático. Estamos hablando de que tan solo en la región metropolitana el año pasado fueron vandalizados más de 3.500 buses. O sea, tenemos un problema cultural y complejo porque además el vandalismo se produce en los días de partidos de Chile, de fútbol, o de Colo-Colo, o de la Chile. Parece que la gente celebra destruyendo los medios de transporte público. Y acá tenemos que tener una norma que efectivamente sancione, porque estos hechos hoy día han quedado en la impunidad. Y con esta norma vamos a tener que hacer no solamente sanciones penales, o sea, privación de libertad, sino que además sanciones económicas con multas que van hasta las 10 UTM y hasta las 20 UTM. O sea, vamos a tener efectivamente mano dura para sancionar el vandalismo en el transporte público. Y estamos hablando no solamente de buses de la red en Valparaíso, en Santiago y de todo el país. Estamos hablando también de metro, bus, estamos hablando de tren, estamos hablando de todos los medios de transporte público para los efectos de salvaguardar que en definitiva unos pocos inconscientes no terminen por dañar el patrimonio del transporte público de todos los chilenos. Senador, le agradecemos por haber venido nuevamente a conversar con nosotros. Muchas gracias. Que le vaya bien. Nosotros ahora estamos de regreso con ustedes en Senado Noticias. Si se perdió esta entrevista, revívala en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile y este fin de semana a través de nuestra programación. Vamos a esta hora a revisar senado.cl con información de la sala de sesiones esta tarde y algunos proyectos de ley que fueron debatidos. A ley norma que pone fin al privilegio de arzobispos, obispos, párrocos de no testificar ante un tribunal. Por unanimidad, hoy el Senado respaldó la moción que busca modernizar la legislación y que obliga a las autoridades eclesiásticas a testificar ante un tribunal. Hoy en día esto no se realizaba de esta manera, ya que el procedimiento civil establecía que toda persona que debe testificar, habían algunas excepciones y precisamente eran las autoridades eclesiásticas. Así que a ley de la República queda que se promulgue esta ley por el presidente Sebastián Piñera. Con esto nos despedimos. Les recordamos que todas nuestras redes sociales están disponibles para usted para que sepa todo el trabajo legislativo que se realiza aquí en el Senado de la República. Que tenga muy buenas noches.